inicio a nuestra clase de cálculo integral. Estamos a punto de cerrar la semana número 4 y hoy revisaríamos las sesiones número 15 y 16. Les recuerdo que estamos viendo la unidad número 3 del temario, que habla sobre las aplicaciones de la integral. Una de las aplicaciones que vimos la clase anterior fue cálculo de áreas. Entonces, me parece que fue un tema sencillo, quedó claro. Dentro de las áreas que se pueden encontrar son áreas positivas, negativas y área entre dos curvas. Entonces, hoy quiero retomar un ejercicio de cálculo de áreas entre dos curvas, pero lo haré tanto para el eje X como para el eje Y. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del eje Y, se escucha un poco complicado y hoy resolvemos un ejercicio sobre eso. Entonces, voy a comenzar. La idea del día de hoy es hacer un repaso y un ejercicio nuevo de cálculo de áreas, después dar una breve introducción al cálculo de volúmenes y hacer ejercicios con cálculo de volúmenes. Esa sería la idea del curso de hoy. Okay, entonces voy a comenzar. Lo primero es hacer un pequeño repaso por si hay alguien que se perdió la clase anterior o no sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando del cálculo de áreas y para poder calcular una área que sea positiva, siempre puedo usar una integral definida, donde la integral definida es esta que está marcada por un límite superior e inferior. El límite inferior sería la A, el límite superior sería la B, y pongo mi función y la d de x que ya sabemos. Recuerden que podemos hacer esto debido al teorema fundamental del cálculo. La primera parte del teorema fundamental me dice que la integral y la d de x se eliminan, la integral y la d de x, y la segunda parte del teorema fundamental me dicen que hay algo que se llama regla de Barrow, que es la que me ayuda a obtener el área. Sustituyo todo con el límite superior y luego sustituyo todo con el límite inferior y lo resto. Esas serían las contribuciones del teorema fundamental del cálculo. Después vimos que si un área se encuentra por debajo del eje X, se va a llamar área negativa, y entonces a la función le tendré que agregar un signo menos, para que así yo pueda obtener el área, que ya sé que es negativa, la resto y ya se vuelve un área positiva. Ya que vimos áreas positivas y negativas, después vimos que había otras áreas que se podían encontrar, como es el área entre curvas. Y entonces cuando yo tengo área entre dos curvas, tengo una función que está por encima de la otra, y entonces yo simplemente voy a integrar la función que quede por encima menos la que esté por debajo. Entonces, otra vez, los límites no cambian, y hago mi función de f de x menos g de x. Y hago la aclaración de que solo cambiarían esos límites en dado caso de que la función en unas partes sea positiva y en otras sea negativa. Por lo tanto, es indispensable graficar. Si ustedes simplemente se ponen a integrar, el resultado lo más probable es que les dé incorrecto. Entonces, es tu responsabilidad revisar la gráfica antes y después. Vamos a iniciar con un ejercicio, y entonces el ejercicio es el siguiente. Les doy dos funciones. La primera función es y cuadrada es igual a 1 menos x. La segunda función es 2y igual a x más 2. Y me dice que la calcule entre los límites donde x vale menos 8 y x vale 0. Y luego me dicen determínala tanto para x como para y. Y entonces aquí viene lo complicado, porque yo estoy acostumbrado, o ustedes están acostumbrados, a que yo les dé la función f de x igual y ya la ecuación. En este caso, nosotros la tenemos que encontrar. ¿Ok? Entonces, primero la voy a encontrar para f de x, porque f de x es algo que conocemos. Del lado izquierdo, perdón, si del lado izquierdo voy a tener mi y del otro lado todas las x. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Del lado izquierdo de la igualdad quiero tener una y solita y del otro lado las x y los números. ¿Ok? Entonces pongo mis dos ecuaciones. Mi primera ecuación es y cuadrada igual a 1 menos x y mi segunda es 2y igual a x más 2. ¿Ok? De la primera, ¿cómo yo podría deshacerme de ese cuadrado? Quiero que quede solamente la y. ¿Cómo me podría deshacer de ese cuadrado? ¿Cuál es la operación inversa al cuadrado? ¿Con raíz? Con raíz. Entonces, todo lo que esté del otro lado, le voy a sacar raíz, quedándome y es igual a raíz de 1 menos x. Listo. Esa es mi función con respecto a x. A esa
yo le puedo llamar f de x. ¿Okay? Entonces, incluso lo puedo escribir como f de x igual a raíz de 1 menos x. Nosotros, normalmente antes ocupábamos la y ahorita ya le llamamos f de x, función de x, pero ambas son lo mismo. Vamos con la segunda, y entonces dice 2y igual a x más 2. Me quiero deshacer de ese 2. ¿Cómo pasaría el 2 del otro lado? Entre. Muy bien, entonces me quedaría como y es igual a x más 2 entre 2. Y otra vez yo obtuve mi siguiente función, a la cual voy a llamar g de x igual a x más 2 sobre 2. Muy bien. Entonces, listo, ya logré obtener mis funciones con respecto a x. ¿Okay? Se dan cuenta, es muy sencillo. Ya simplemente dejé a la y sola. Entonces, recuerden que cuando les pida que determinen la función para f de x, es básicamente que de un lado que tengan puras y del otro lado las x más los números. ¿Ok? Vamos con la otra. Ahora vamos a intentar determinarlo para f de y. Ahora lo que quiero es despejar a mi x y que mi x quede sola y del otro lado queden todas las demás, tanto la letra y como los números. Entonces las coloco de nuevo y en la primera, si yo quisiera que quedara sola la x, ¿qué podría hacer con el 1 en esa primera función, la que está a la izquierda? Pasa sumando, restando. Restando, muy bien, está sumando, pasa restando. Entonces, estarían de acuerdo que el menos x conserva su signo, no lo moví, y del otro lado, el 1 pasó con el símbolo de resta. Ya no me falta deshacerme de ese menos. ¿Cómo me podría deshacer de ese menos? Cambiar todo para un lado, ¿no? Para el otro lado. Perfecto. Muy bien, cambio los signos del otro lado. Si la y era positiva, ahora va a ser negativa, y si el menos 1 es negativo, ahora va a ser positivo. Entonces me quedaría de esta forma. 1 era negativo, pasó a ser positivo, la y era positiva, ahora es negativa. Cuando quiero deshacerme de un signo, tengo que cambiar el signo de todo lo que está del otro lado. ¿Okay? Entonces me queda como x es igual a 1 menos y cuadrado. Podrían ir viendo qué es lo que tengo que hacer para dejar ahora a la x sola. ¿Qué tengo que hacer en la segunda ecuación, la de la derecha, para dejar a la x sola? Menos 2, ¿no? Del otro lado. Listo, entonces están de acuerdo que simplemente en esta me paso el 2 como menos y listo. Ahora ya tengo mi función con respecto a y. Recuerden que lo que está multiplicando los números, restando, es lo que está, es la función o es mi término independiente. Entonces a esta yo le podría llamar f de y es igual a 1 menos y cuadrada, y a esto yo le podría llamar g de y es igual a 2y menos 2, porque aquí le llamo y porque todo esto depende de y. Mi función es con respecto a y. Listo, acabo de obtener esas funciones tanto para x como para y. Obviamente son funciones sencillas, nada complicado, y espero que nadie se haya confundido. Si fuera así, me lo indica para regresar. ¿Ok? ¿Tienen dudas hasta este momento? No, profe. No, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a continuar. Y entonces voy a ver ahora las gráficas para cada función, tomando en cuenta que son las mismas. ¿Ok? Entonces, si yo pongo mis primeras funciones, esas están con respecto a x. Observen, esas funciones están con respecto a x. Lo sé porque la x es la que está multiplicando, sumando, restando, etcétera. ¿Ok? Es la que está haciendo las operaciones. La y es el nombre que se le da. O sea, es una función de y. Pero están con respecto a x. Si yo grafico esas funciones, me quedaría como esta figura que pueden ver, donde la que está de rojo es la que llamamos raíz de 1 menos x. La que está de rojo es raíz de 1 menos x. Mientras que la que está de azul es una lineal, por lo tanto es una línea recta con un ángulo de inclinación, y la azul es x más 2 sobre 2. ¿Okay? Entonces, esa es mi gráfica. En este momento yo puedo ver cuál está sobre cuál. Entonces, más o menos ya me puedo dar una idea de cuál es el área que yo quiero. ¿Ok? Voy a irme del otro lado. Y entonces, del otro lado, ahora voy a graficar con respecto a y. Es lo mismo, solamente que ahora yo tengo una cuadrática. X es igual a 1 menos y cuadrada.
¿Quién me dice cuál es la forma que tienen las ecuaciones cuadráticas? ¿Qué forma tienen? Son ¿Una parábola? una parábola. Entonces, observen cómo ahora la que está de azul es esa parábola que está cortando justo entre el 1 y el menos 1. ¿Okay? Esa parábola que corta entre el 1 y el menos 1. Ahora, para poder verla en función de y, ustedes tendrían que tomar al eje y, a este que voy a marcar a continuación, a este como el eje principal, ¿ok? Entonces, aquí el eje principal es este, porque está con respecto a X. Aquí el eje principal en esta otra es esta, es la Y. Por lo tanto, si yo la veo, es una parábola que tiene sus dos raíces. Y la otra sigue siendo una recta, 2y menos 2. Si saben de rectas, obviamente la pongo yo, pueden voltear su celular o pueden voltear la imagen y entonces le quedará como una U. Y esa línea, obviamente, corta al menos 2, tal y como lo haría una función lineal. ¿Ok? ¿Qué le falta a una para parecerse a la otra? Obviamente las dos deberían de ser iguales y le falta algo. ¿Qué les falta? ¿Qué le falta, por ejemplo, a la primera? ¿Qué le falta a la primera para parecerse a la segunda? Pues que las dos sean parábola, ¿no? Perfecto. Entonces me voy a ir a mi graficadora, raíz de 1 menos x. Entonces voy a colocar raíz de u1 menos x y me daré cuenta que aparece esa parte. Lo que acabo de hacer es graficar raíz de 1 menos x, pero como bien lo dijeron, es una parábola, entonces debe de tener dos partes, la parte positiva, y ahora voy a poner menos raíz de 1, perdón, raíz de 1 menos x. Y ahora sí me da la otra parte, ¿ok? Ahora sí se parece a la que tengo. Entonces la función que yo tengo depende de 2 más menos raíz de 1 menos x, ¿ok? Entonces la función que yo obtuve le faltaba esa segunda parte. Por eso les digo que si no graficamos, nos perdemos de la mitad de lo que estamos haciendo. Entonces esa sería mi otra función. Me parece que se ve bien. No la pongo de otro color. Esa sería toda mi función. Okay, entonces voy a regresar a la presentación. Y entonces vamos a graficar el área que está entre esas dos y ya sabemos cómo se ve. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas? Me parece que no. Continúo. Entonces, ya que vimos cuál es el área que queremos, y si no ahorita la pongo, tengo mis funciones. Ahora puedo establecer que y cuadrada de 1 menos x, esa cuadrada yo sé que debe tener dos raíces, una positiva y una negativa. Por eso ahora planteo que esta función está hecha de estas dos funciones. ¿Ok? Cuando yo la descompongo para quitar ese cuadrado, no es tan fácil. Tengo que tomar en cuenta que al ser dos raíces, probablemente tenga una parte positiva y negativa. La única forma de verlo es graficando. Podría ser, no sé si ustedes recuerden, que puede tener dos raíces reales, una raíz real, una imaginaria o dos imaginarias. En este caso nos están dando dos raíces reales, que son esas que les coloco en pantalla. Y la otra función simplemente queda como y igual a x más 2 sobre 2. La primera fue la única que tiene un cambio porque era una cuadrada. ¿Okay? Ahora ya que tengo mis dos funciones, voy a volver a revisar mi gráfica. Quiero que pongan mucha atención en el área que yo necesito. Porque si se pierden en esto, lo más probable es que después no entiendan las áreas. Voy a trazar mis límites. Me pide un límite en menos 8. Entonces me pide que sea desde el menos 8 hasta el 0. ¿Ok? Hasta esa parte. El área que yo quiero obtener va a ser esta, porque es la única que yo puedo obtener. Es la única. La que va desde debajo del eje X, desde la línea roja hasta mi parábola. ¿Okay? Esa sería el única área que yo quiero. Observen cómo esa función sí la puedo obtener con X. Es todo lo que está por debajo de la línea, sería ese triangulito y luego todo lo de abajo. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es graficar mi función. Ahora en este caso sería g de x menos f de x, la integral. ¿Ok?
Si yo lo hago así, me dará todo el valor que está acá abajo. Todo el valor que está acá abajo. Entonces, voy a ir con las funciones para ya no complicarlos más. Entonces, esas son mis dos funciones. A una le voy a llamar eje de x, a la otra f de x. Y voy a hacer mi integral. Esas ya son las, para que las vean. Lo que voy a hacer es g de x menos f de x, tomando la f que está por debajo. ¿Ok? Observen cómo va a ser todo lo que está debajo de la línea roja, menos lo que está de azul. ¿Ok? Muy bien, entonces continúo, quedándome desde el menos 8 hasta el 0, g de x menos f de x. Lo más complicado era entenderlo. Ahora simplemente hay que sustituir y encontrar valores. Mi integral me quedaría así, sustituyo g de x vale x más 2 sobre 2, le resto, porque así me lo indica mi fórmula, y le resto la función f de x, que también es negativa, menos raíz de 1 menos x. Si continúo, estarán de acuerdo que ese menos y menos se va a volver en un más. Entonces mi función queda así. Y la puedo separar en dos integrales, ambas ocupando el mismo intervalo, desde el menos 8 hasta el 0. ¿Ok? Ya nada me queda integrar. ¿Qué ideas se les ocurren para integrar esas? Son integrales sencillas. Por ejemplo, en la primera, tengo En la x primera más... sacamos el 2. sobre 2 Muy bien. y después separamos el x más 2 en dos integrales. Muy bien. Entonces, voy a hacer lo que comenta el compañero. Él dice que yo lo separé antes y luego saqué el un medio. O en este caso yo solo separé. Pero sí hubiera sido una buena idea un medio y luego separarla, pero si un medio hubiera estado con cada una. ¿Estás de acuerdo? Lo voy a escribir por si no queda claro. Me regreso tantito. Lo que comentaba el compañero es sacar el un medio integral de x más 2 de dx. Y luego la separo quedándome un medio del integral de x más un medio de la integral de 2. Se dan cuenta, este 2 iría con este y aquí solamente me quedaría un medio de la integral de x más integral de 1 de dx. Así me quedaría. ¿Ok? Fue lo mismo que el compañero comentó y lo mismo que yo tengo en pantalla. ¿Ok? La separo y esa es mi función. Si yo resuelvo esa integral, obtengo el área. ¿Ok? Entonces, ya que tengo el área, ya que tengo mi función, perdón, solamente me queda integrar. ¿Quién me puede dar la integral de x sobre 2 o de un medio de x? La integral de x sobre 2, ¿quién me la podría dar? Sería X cuadrada sobre 4. Muy bien. X cuadrada sobre 4 o un cuarto de x cuadrada. Muy bien. La segunda, ¿cómo me quedaría? X. X, perfecto. Y la tercera, ¿cómo me quedaría? Sería raíz, ¿no? Es una raíz, ajá. No me conviene pasarlo a raíz, ya lo pasé a exponente para que así fuera más sencillo. Entonces, coloco tal y como ustedes me dijeron, x al cuadrado sobre 2, coloco la otra que es x, y me voy a enfocar en esta segunda, solamente en la última, perdón, en la tercera, porque esa todavía no la logro integrar. Para poder integrar esa, tengo que recordar un procedimiento que habíamos hecho antes, que se llama cambio de variable. Cambio de variable me dice, cada que tú tengas un binomio elevado a una función, tú despéjalo para que puedas hacer la función normal, la de integración básica. Entonces voy a escoger cambio de variable porque solo lo puedo resolver así y sirve que lo practicamos y no lo olvidamos. Para cambio de variable siempre voy a colocar lo que está adentro de mis paréntesis como mi variable. Entonces, en este caso voy a seleccionar la variable u y u va a ser igual a todo lo que está dentro del paréntesis. U va a ser entonces 1 menos x. ¿Okay? Entonces, para poder resolver esa integral, tengo que ocupar cambio de variable. Y después tengo que dar la derivada de u. ¿Quién puede darme la derivada de u o la derivada de 1 menos x? ¿Quién me podría dar la derivada de 1 menos x? Menos uno. ¿Perdón, otra vez? Menos uno. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Entonces, tal y como lo dijo Agustín, el 1 se va,
porque es una constante, la derivada de una constante se va, y solo me quedaría la derivada de menos x. La derivada de menos x es menos 1, quedándome d de u es igual a menos d de x. No tiene caso que yo ponga menos 1, y aparte sé que siempre debo de colocar ese d de x. Muy bien, entonces ya tengo todo, solamente me tocaría quitar ese menos, quedándome d de x es igual a menos d de u, simplemente cambié el signo de lado, y ya, puedo sustituir. Mi integral quedaría así, la integral desde menos 8 a 0 de u a la 1/3 d de u. Okay, aquí ya tendría que reemplazar d de u y saco el signo negativo que ahí estaba. Entonces, ahora sí, aquí es un medio. U a la 1 medio más 1, ¿están de acuerdo que me va a quedar u a la 3 medios? ¿Ok? U a la 3 medios. Por lo tanto, esa sería mi nueva, el resultado de esa integral. U a la 3 medios. Simplemente sustituyo el valor de u. El 2, acuérdense que este 2 pasa para acá arriba multiplicando. Y entonces me queda 2 por 1 menos x. Todo eso a la 3 medios. A la 3 medios sobre 3. ¿Ok? Entonces, ya que lo tengo así, ahora sí podría tener el resultado de todo. ¿Ok? Sería la primera, x cuadrada sobre 4, de la segunda la integral sería x, y de la tercera su primitiva sería 2/3 de 1 menos x, todo eso a la 3 medios. ¿Ok? ¿Dudas con el proceso hasta este momento? ¿Dudas? No, profe. No. También si quieren que vaya más despacio, me lo indican. Y entonces ya solo me quedaría regla de Barrow. Regla de Barrow, para poder hacerla, primero voy a agarrar cada uno de esos corchetes cuadrados y adentro de ellos voy a escribir la resta. O vuelvo a colocar 2 veces lo mismo, pero van a estar restándose. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan así para que no se confundan. Adentro de esos corchetes cuadrados voy a colocar 2 veces la misma función, 2 veces, respetando los signos que están afuera. Por ejemplo, este es más y este menos lo saqué y queda aquí. ¿Ok? Entonces, adentro, ya como saqué esto, todo me va a quedar como restas. Siempre todo adentro de esas ecuaciones debe de quedar como restas. Uno de los errores que tuvieron en sus tareas fue que no revisaban bien los signos y por ahí se les perdían. ¿Ok? Muy bien, borro todo y ya nada más quedaría sustituir. Si yo tengo el 0 y el menos 8, ¿cuál de esos dos valores es más grande? ¿El 0 o el menos 8? El 0. El 0. El 0, muy bien. Entonces voy a colocar en todas las primeras, en esta y en esta, ceros. Y en las otras, en esta y en estas, voy a colocar el menos 8. Siempre. Aquí el menos 8. Entonces, lo hago de esta forma para que no se confundan y siempre recuerden que es el límite superior menos el límite inferior. Muy bien, entonces si lo hago de esa forma, me quedará así. Siempre primero los ceros y luego los 8, respetando siempre todos los signos. Ya que lo tengo de esa forma, simplemente tengo que hacer las operaciones, ¿ok? Entonces yo en el video, o ahorita en la explicación, pongo todas las operaciones con el propósito de que después de ustedes lo intenten repasar y lo vuelvan a hacer y se den cuenta si les está dando lo mismo o no. Agarren este mismo ejercicio e intenten resolverlo por su cuenta. Si no lo hacen así, obviamente no están aprendiendo o no se están dando cuenta si aprenden. ¿Okay? Entonces, ya que lo tengo así, todo lo que sea 0, pues normalmente se va a eliminar. Entonces me va a quedar menos 16 más 8 más menos 2/3 más 18. Siempre hago primero las operaciones que están adentro de los corchetes cuadrados y luego ya hago toda la operación final. ¿Ok? Entonces, continúo y me va a dar un resultado de 9.33. Muy bien, vamos a hacerlo ahora con respecto a Y, para que se den cuenta que lo único complicado es el análisis. Si hacemos bien el análisis, todo lo demás es una integral básica. Entonces, tengo mis dos funciones y lo primero que tengo que hacer es ponerlas con respecto, ponerle los nombres que conocemos, función con respecto a Y y G de Y. ¿Okay? Ya que tengo mis dos funciones, reviso la gráfica. Pero ahora no puedo revisar la gráfica como la revisé antes. No la puedo revisar así acostada. Si yo la reviso acostada, estoy revisando con respecto a X.
tengo que revisarla tomando a la vertical ahora como si fuera la horizontal. Significa que tengo que hacer este cambio, ¿ok? Lo pude haber hecho al revés, me parece que así queda sencillo, queda claro, no debe de ser complicado. Y entonces ahora otra vez quiero obtener la misma área. Podría obtener áreas diferentes, pero yo quiero la misma. Ahora, ¿cuál queda por encima de cuál? Tengo dos, azul y roja. ¿Cuál queda por encima de cuál? La azul por encima de la roja. La azul por encima de la roja. Y en este caso no tengo problemas en áreas positivas y negativas, porque yo, permítanme, déjame ver qué animación sigue. Sí, porque yo no quiero, yo solamente quiero, voy a volver a dibujarla, yo solamente quiero esta área, ¿ok? No me importa si está de este lado o no me importa si está de este lado, porque ahora está con respecto a Y. Todo lo que esté por debajo de Y es negativo. Entonces ya no me importa cuál esté por encima de cuál, ni si una es positiva o negativa. En esta, todo, como está por debajo de Y, todo es negativo. Entonces simplemente tengo que encontrar cuál está por encima de cuál y listo. No sé si quede claro. En la anterior no pudimos hacer esta área que porque una parte era positiva y que le iba a restar otra. En X se complicó mucho, pero en Y es más fácil el análisis porque todo está por debajo de mi eje X. Entonces simplemente me va a quedar como F menos G. Fin. ¿Ok? Entonces, lo único que voy a hacer es cambiar los límites. Lo único que voy a hacer es cambiar los límites. ¿Quién me dice, no sé si lo pueda anotar, en dónde empezaría y dónde termina con respecto al eje Y, dónde empieza y dónde termina el área que yo quiero? De 1 a menos 3. Perfecto, del -1, tal y como lo dijo el compañero, al -3. Observen cómo el área que yo quiero está delimitada por esos dos. Yo inicialmente les di el -8 a 0 cuando estábamos en X, pero los ejes cambian si lo queremos hacer con Y. Entonces aquí ya todo cambió. Ahora lo quiero así y entonces ya tengo mis límites, tengo cuál está por encima de la otra, listo. Ya solo me queda hacer mi integral. Mi integral va a ser F menos G por el análisis que vi y ya, terminé. Los límites van a ser del -3 al 1 y permítanme menos F de Y. A ver, déjenme regreso porque... Ya entendí. El problema aquí, me aceleré demasiado, es que si yo reviso todo lo que está por encima del azul hasta llegar a la roja, estoy calculando toda esta área. Ajá, estoy calculando toda esa área, ¿ya vieron? Si yo hago todo lo que está por encima del azul, pero yo no quiero esto yo no lo quiero. Entonces le tendría que restar F de Y desde el -3 hasta el -1. ¿Ok? Entonces yo tendría que hacer esa resta. Desde el -1, perdón, hasta el 1. Entonces yo tengo que borrar, voy a borrar todo para que quede claro. Si yo obtengo toda esa área, yo solo quiero esta. Entonces a esa le tengo que restar esa. ¿Ya vieron? Por eso es desde el -1 hasta el 1. Voy a restar esta pequeña función. Entonces, por eso observen, sería F de Y menos G de Y, pero a todo eso le tengo que restar F de Y desde el -1 al 1. Díganme si hay dudas, o si sí quedó claro. ¿Puedes regresar en todo lo anterior, profe? Sí, claro. Sí, en este caso sí creo que puede haber dudas. Porque si yo obtengo... Ajá, te escucho. ¿No? ¿Perdón? Es donde toca nada más el 1 y el -1, ¿no? Así es. Ok. Y usted tomó el otro, ¿no? El que dice -3 por lo de las rayas azules. Ajá, Ah, ok. sí. Si mi integral total quedaría como integral de F menos G. F menos G. Y entonces eso me daría toda esta área. Entonces le tengo que restar esa. Esa es azul nada más. Entonces a toda esta integral le tengo que restar otra integral. Esta iría desde el -3 al 1. Y esta iría desde el -1 al 1, pero ahora solamente de F. Así me quedaría. ¿Sí? Si tienen dudas, menciónenmelo.
Sí, es un poco complejo el análisis. Es lo que más nos va a costar trabajo, el análisis de cuál es el área que está por encima de cuál. ¿Ok? Entonces recuerden, mi integral siempre me va a dar todo lo que esté por debajo del azul. Todo. ¿Ok? Entonces voy a continuar. Y entonces ya saben por qué queda así. Observen los límites que cambian. Una es toda y la otra nada más sería como el casco, el cascaroncito que queda arriba, sobrante. Muy bien, ya solo voy a sustituir. Sé que mi f de x vale 1 menos y cuadrada. Sé que mi g de y vale 2y menos 2. Y sé que mi f de y vale 1 menos y cuadrada. Los límites se conservan y lo único que estoy cambiando serían las funciones. ¿Ok? Continúo. Bueno, perdón, me adelanté. ¿Se dan cuenta? Todas son integrales sencillas. Todas. ¿Quién me puede dar la integral de 1? X. Aquí yo lo estoy regando. Todas estas deberían de ser con respecto a y. Ahora ya no sería x, ahora sería Y. y. ¿Quién me da la integral de y cuadrada? Y cúbica entre 2. ¿Entre 3? Entre 3, muy bien. ¿Quién me da la integral de 2y? 4y cuadrado. Y cuadrada. 2y cuadrada sobre 2. Muy bien. Queda como y cuadrada. Y la integral de 2. X. 2x. 2y. 2y. Ajá. A 2y. Y al cubo sobre 3. ¿Están de acuerdo? Entonces todas son sencillas. Todas son sencillas. No hay ninguna que pueda complicarse. Todas, o sea, se ve muy larga, se ve compleja, pero todas las podemos obtener, todas son inmediatas. Aquí ni siquiera cambio de variable tuvimos que hacer. Ok, voy a borrar y la voy a escribir ya normal. Todas las escribo primero porque son todas las que van desde el menos 3 al 1. Y luego escribo las otras que ahora sí, estas están de menos 1 a 1. ¿Ok? Entonces lo único que cambia es los límites de evaluación. ¿Vale? Entonces, coloco mi función. Viene regla de Barrow, que es en lo que más se confunden, es álgebra básica, aritmética básica, revisar signos. Para no confundirme, voy a dejar todos los signos tal y como están, todos los que están afuera de los corchetes cuadrados, y adentro de esos corchetes cuadrados escribo 2 veces cada una de las funciones. Entonces, me parece que aquí ya no me quiero tardar tanto, entonces ya nada más pongo los valores. ¿Cuánto creen que me debería de dar? Si hago todo correcto, ¿cuánto me debería de dar? Lo mismo que la vez pasada. 9.33. 33, ¿no? Y listo, terminamos los dos ejercicios, uno con respecto a X y uno con respecto a Y, y se dan cuenta lo más pesado es hacer el análisis, de ver cuál está sobre cuál. Ya una vez que lo tenemos, sustituimos, integramos y regla de Barrow. Listo, terminamos. ¿Ok? Entonces, este ejercicio sería bueno que ustedes lo comprueben para que así vean si lo saben hacer, desarrollen su álgebra, su aritmética, que al final es el propósito de cálculo integral, que ustedes no se oxiden en el cálculo, en estos cálculos rápidos de 4 menos 9.33, menos 8, etcétera. Todo eso lo deberían de hacer con facilidad. ¿Okay? Esa es la idea. Muy bien.